Un privilegio para mí saludarles en la oportunidad de presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Agradezco a Dios por su compañía, su cuidado, su protección. Agradezco al Señor porque durante toda esta semana Él ha estado con nosotros a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo. Queremos seguir implorando al Señor su protección, pero sobre todas las cosas, que nos dé el gozo de trabajar para Él, de vivir para Él, para que pronto podamos verle venir en las nubes de los cielos, que será la solución a la verdadera solución a todos los problemas que este mundo está confrontando. Así que preparémonos, porque cada día está más cerca nuestro encuentro con nuestro Salvador. Estamos llegando hoy a la última lección de este trimestre, la lección número 13. Un trimestre que ha sido de verdad muy especial, ha sido de verdad extraordinario al estudiar el libro de Isaías y repasar todas las promesas que el Señor ha dejado en su palabra, mirar cómo algunas de ellas ya se han cumplido y tomar fuerza, fortalecer la fe, porque si se han cumplido algunas, las que faltan todavía por cumplirse, sin duda tendrán pronto un cumplimiento. Y precisamente esta 13ª lección de este trimestre nos habla de una de las promesas más especiales, más importantes, de una de las promesas que anhelamos los cristianos, la promesa que motiva nuestro corazón, motiva nuestro accionar, acciona cada día en nosotros el deseo de vivir y caminar para el Señor, como es la segunda venida de nuestro Señor Jesús y el resultado maravilloso para este mundo y para cada uno de nosotros que tendrá ese acontecimiento. La lección número 13 lleva como título El nuevo nacimiento del planeta Tierra. Y hay que recordar que cuando Dios hizo este mundo, lo hizo perfecto. Y el anhelo del Señor es regresar a esta tierra, a esa perfección original, y que tú y yo participemos de esa perfección con la ayuda de Él. Gloria a Dios por esa promesa. La lección de esta semana nos inicia con una ilustración. Un niño de 12 años había leído, dice la lección, un libro de astronomía. Así que él decidió dejar de comer, dejar de estudiar, no quiso hacer más nada, dijo que la vida no tenía ningún valor. La mamá angustiada lo llevó al médico, él le preguntó, el médico le pregunta que qué sucede, qué es lo que le pasa, por qué abandona la escuela, abandona la vida. Y él le cuenta que él leyó allí en el libro de astronomía que pronto el sol calentaría de tal forma que quemaría a todos los seres humanos, quemaría toda la tierra, nos mataría a todos. Y él dice, después de todo, ¿para qué vale la pena prepararse si vamos a morir? La madre lo regaña, pero el médico le dice, no te angusties. De todas maneras, cuando eso ocurra, todos ya estaremos muertos. Porque es que el ser humano, si algo tiene seguro, es la muerte. Pero miremos la perspectiva bíblica. Saben que en las escuelas nos enseñan un concepto sobre la vida demasiado triste, demasiado opaco, demasiado lúgubre. Un concepto que definitivamente no alegra. Nos enseñan que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Y si bien es verdad que esto es cierto hasta un punto determinado, también es verdad que la Biblia enseña un concepto diferente. La Biblia enseña que el hombre nace, crece, se reproduce, puede que muera, pero en Cristo Jesús tendrá nueva vida. Bendito sea Dios, porque la realidad bíblica es que no todo termina en la muerte, no todo termina allí. Pronto habrá vida nueva, vida eterna. Es la promesa que Cristo Jesús nos hace a cada uno de nosotros. De hecho,
La primera sección de esta semana se titula Cielos nuevos y tierra nueva. Dios promete una nueva creación. La descripción que nos hace Isaías es extraordinaria. Mira cómo dice. Dice que el león y el cordero van a estar junticos. Puedes imaginarte allí conviviendo. El león va a comer paja como los otros animales, es decir, va a ser vegetariano. Pero hay algo en esta descripción que llama la atención y que perturba. Y esta semana algunos me han preguntado acerca de esto y es bueno entenderlo. Dice que no habrá niño o persona que muera joven, que morirán por encima de los 100 años todos. Y entonces preguntan, bueno, si está hablando de la tierra nueva, si está hablando de los cielos nuevos, ¿cómo es que hay muerte otra vez? Hay que entender esta porción de la Escritura desde la perspectiva del Señor. ¿Por qué Dios envía esa profecía? Realmente el problema del ser humano es la muerte. Es el enemigo más terrible y es el enemigo que deseamos que el Señor venza pronto. Pero esta profecía está enmarcada entre las profecías que nosotros entendemos como profecías de doble cumplimiento. Es decir, el contexto inmediato de la misma era la promesa de Dios, o el sueño de Dios, mejor dicho, de hacer de Jerusalén y de toda Israel una nación poderosa, porque ellos iban a regresar del cautiverio convertidos a Dios. Así que el Señor promete hacer grandes transformaciones allí en Israel. Nosotros sabemos que Israel fracasó en este cometido, no vivió a la altura de Dios. Traslada al Señor las promesas al Israel espiritual, como lo vamos a estar viendo en esta semana. Y entonces esta profecía tiene un cumplimiento aún más certero en la segunda venida de Cristo Jesús. Es allí donde todas las cosas van a ser transformadas. Es allí donde todo el orden de cosas que ahora conocemos y cómo lo conocemos será transformado, cambiado, reestructurado por completo para regresarnos al ideal de Dios, a lo que fue el inicio de este cielo y de esta tierra. Por eso la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva es lo que debe reinar en el corazón de cada uno de los que amamos a Jesús. Era el entusiasmo de los discípulos, era la predicación de los discípulos, era el anhelo de los discípulos. Dice el apóstol Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ojalá que también pueda ser en nosotros el mayor anhelo, sea nuestro entusiasmo, sea nuestra conversación, sea nuestra predicación. La segunda sección de esta semana tiene como título Imán Divino. Y vamos a encontrar en la misma una escena de juicio. Vamos a mirar nuevamente que Dios va a obrar juicio. Dios salvará y restaurará a los humildes que tiemblen ante su palabra. Pero Isaías 66:3, menciona que también aquellos rebeldes, aquellos que no hayan hecho arreglos con el Señor, que no hayan transformado su vida a la luz del Evangelio, que no le hayan permitido al Señor el accionar, entonces serán talados, serán eliminados, serán desaparecidos para siempre. Ahora, vamos a encontrar en esta lección, en esta sección de la lección, tres cosas que quiero resaltar rápidamente. La primera, Dios va a hacer un juicio. No lo olvides, debemos prepararnos para eso. No debemos enfrentar el juicio con miedo, no es temor, no es estar asustado por lo que Dios va a hacer, pero sí preparados, tomados de la mano del Señor. El juicio no aterra al que vive agarrado de Dios. Así como ninguna ley humana preocupa a aquellos que viven de acuerdo a la ley. Lo segundo es que en ese juicio Dios va a eliminar
a los impenitentes, pero bendito sea Dios que Él va a salvar, va a restaurar a los humildes que tiemblan ante su palabra. ¿Qué significa esto? Humildes ¿cómo? Es decir, aquellos que están dispuestos a escuchar la voz de Dios y a hacer su voluntad. Aquellos que están dispuestos a rendirse delante de Dios, a humillarse delante de Dios, a reconocer que sin Dios no son nada. Y tiemblan ante su palabra, no por temor, no por miedo, sino por reverencia. Entienden que es la voz del Señor, que es la voz de alguien que les ama profundamente, que ha dado su vida por ello, y entonces en respuesta ellos reaccionan para servirle y amarle. Y vamos a encontrar que esto funcionará a través de una vida transformada para predicar este evangelio, para dar testimonio de la verdad. Nosotros debemos hacer planes para convivir con el Señor y nuestra vida transformada sirva para que otros también puedan, en consecuencia, aceptar al Señor, aceptar a nuestro Salvador. De hecho, la tercera sección de esta semana se titula Líderes misioneros y de adoración. Dice la palabra de Dios allí en Isaías que Dios va a enviar a los sobrevivientes a los confines de la tierra. ¿Sobrevivientes de qué? Aquellos que después del cautiverio sobrevivirían a aquella calamidad, pero no solamente es que van a sobrevivir, sino que su corazón va a ser reanimado, va a ser restaurado, tendrá una conversión. Y Dios le va a utilizar, dice la palabra de Dios. Dios le va a utilizar para predicar esta verdad, este evangelio a toda criatura, nación, tribu y lengua. Dios los enviaría lejos, dice la palabra de Dios, pero con la intención de que ellos, al mostrar en esas tierras donde no conocían a Dios, mostraran al Señor, entonces se convirtieran. Quiere decir que aquí vamos a encontrar un llamado a la testificación, y creo que es en el Antiguo Testamento la parte más explícita en cuanto a esto, a ser testificadores, a ser testigos de Dios, a ser misioneros por parte de Dios. Por eso, Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, nación escogida por Dios, pero no para vivir una vida de comodidad, no para vivir una vida de alegría y de gozo porque somos los hijos de Dios y ufanarnos de eso y creernos mejores que otros. No, dice el apóstol Pedro que somos un real sacerdocio, una nación santa, una nación escogida por Dios, pero con la intención de que nosotros llevemos este evangelio, de que nosotros prediquemos a otros la verdad salvadora del Señor. Por eso, mis amados, si algo nosotros debemos resolver hoy al repasar esta lección, si una resolución hay que tomar, es que necesitamos convertirnos en misioneros, que necesitamos compartir esta verdad con otros, que necesitamos mostrarle a un mundo que perece que hay un Dios real que funciona, que hay un Dios que es amor y que desea tomar nuestras vidas para transformarlas a su imagen y semejanza. Tú y yo estamos llamados a ser esos líderes misioneros y de adoración. Es decir, el Señor iba a convertir al mundo entero. Era su propósito a través de Israel en hombres y mujeres de Dios. Hoy nos toca a nosotros. Le toca a la iglesia cristiana, a la iglesia verdadera, a la iglesia del tiempo del fin, alcanzar a todo el mundo, a toda nación, tribu y lengua. Como consecuencia de esto, entonces nosotros nos vamos a convertir en una comunidad de fe,
Es la cuarta sección de esta semana. Éxodo 19, el Señor le habla a Israel, les reconoce como su pueblo especial, como un reino de sacerdotes, como una gente santa. Y entonces es la misma expresión o el mismo sentido que el apóstol Pedro allí en Primera de Pedro capítulo 2 versos 9 y 10 relata. Nosotros somos llamados a ser un real sacerdocio, una nación apartada, una nación diferente. Ahora, mira lo que está ocurriendo. En esta comunidad de fe que el Señor está pensando hacer, Él está llamando a otros también para que ocupen posiciones de liderazgo, posiciones de liderazgo espiritual, para que sean también sacerdotes y levitas, dice Isaías. En otras palabras, el Señor quería hacer morir las diferencias. Era el propósito de Dios que cuando Israel regresara, entonces ellos convirtieran a todo el mundo a la verdad. Pero Israel fracasó, y no solamente no fue que no hizo caso al pedido de Dios, sino que por el contrario, se aislaron, se creyeron superiores y miraron con desdén al resto de la humanidad. Por esa razón el Señor tuvo que hacer cambios y el Señor tuvo que influenciar de manera directa aún en sus propios apóstoles, porque ellos mismos no entendían esta verdad. Ustedes recuerdan el sueño que Dios le tuvo que dar a Pedro para que fuera a predicar donde Cornelio, y cómo después la iglesia tuvo que oír la explicación y aún algunos no quedaron convencidos, y durante mucho tiempo Pablo tuvo que luchar con esto de los que querían judaizar a los cristianos. Hoy en día, oye lo que voy a decir, en la iglesia cristiana, en la iglesia verdadera, deben morir las diferencias. Gálatas 3:28 dice el apóstol Pablo que somos linajes de Abraham. Si hemos aceptado la verdad, todos descendemos de Abraham, somos el Israel espiritual. Y es triste, pero aún en nuestra iglesia vamos a encontrar diferencias étnicas, personas que hablan en contra de otra nacionalidad, de hermanos de la fe que son de otro país, y hablan con desdén. Dentro de la iglesia ya no hay, dice el apóstol Pablo, ni ricos ni pobres, ni judíos ni gentiles, ni hombres ni mujeres, sino que todos somos hijos de la fe, hechos hijos de la fe. El resultado de la venida de Cristo Jesús es que todos nosotros vamos a ser ciudadanos del cielo. Ahora imagínate, en el cielo, cuando el Señor venga y establezca su reino, ya no habrá nacionalidad. No podremos decir yo soy de Venezuela, yo soy de Colombia, yo soy de Estados Unidos, yo vengo del Oriente Medio. No, habrá una sola nacionalidad. Seremos hijos de Dios y parte de la Canaán celestial y de la tierra nueva. ¿Dónde debemos prepararnos ahora? Si en tu corazón y en mi corazón todavía hay diferencias étnicas y miramos con desdén a otros, no nos estamos preparando para ir al cielo. No importa cuánto sepamos de Biblia, no importa cuánto prediquemos, no importa cuánto enseñemos, no importa cuántas almas ganemos, no importa cuánto diezmo devolvamos, si en tu corazón hay todavía, si en mi corazón hay todavía diferencias étnicas, no hemos aceptado a todos los seres humanos, entonces no nos estamos preparando para ir al reino de los cielos. Porque el resultado de una vida de conversión es que pertenecemos ahora a una comunidad de la fe y todos nos llamamos hermanos, todos nos decimos hermanos. La última sección de esta semana lleva como título: Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Es la promesa más extraordinaria que encontramos en todo el libro de Isaías. Isaías cierra en el versículo 22 con esa promesa.
en el cielo nuevo, en la tierra nueva que el Señor va a preparar, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, tu nombre, mi nombre, nuestra descendencia, si le aceptamos y somos salvos, vamos a permanecer para siempre. Es decir, que uno de los resultados más extraordinarios del regreso de Cristo es que ese enemigo terrible del ser humano llamado la muerte ya no existirá más. No habrá más separación, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no tendremos más que separarnos de nuestros amados. No tendremos más que presenciar escenas de dolor despidiendo a los seres queridos. Eso habrá quedado borrado, quedará en el pasado. Todo ese dolor habrá llegado a su final porque el Señor habrá derrotado al imperio de la muerte, habrá derrotado al imperio del dolor, habrá derrotado al imperio del pecado, habrá colocado a Satanás bajo nuestros pies. Habrá sido aplastada la serpiente antigua, bendito sea el Señor. Sin embargo, ahí en el contexto de Isaías 66, 22, versículo siguiente, vamos a encontrar una obra de juicio. Y el juicio, oye mi hermano, está basado en la ley. Aquellos que amamos a Dios, como consecuencia de ese amor, y como consecuencia de esa relación, guardaremos la ley de Dios. No hay tal cosa como que yo amo a Dios, pero le desobedezco. No hay tal cosa como que yo amo a Dios, pero no guardo los mandamientos como debe ser. Los que amamos a Dios, guardaremos su ley. Y entonces nos prepararemos como consecuencia de esa relación y la decisión del Señor para estar con Él por toda la eternidad, para estar con Él por toda la eternidad, para siempre. Bendito sea el Señor, bendito sea nuestro Salvador. Isaías termina con una nota de victoria, como termina el libro del Apocalipsis, como termina todas las profecías del Señor, como terminará la historia de este mundo. Cristo viniendo, Cristo reinando, y tú y yo perteneciendo a ese reino por toda la eternidad. Hagamos hoy planes para estar allí. Hagamos hoy planes para vivir por siempre con el Señor. Y la única forma como podemos hacer ese plan es aprendiendo hoy a vivir en todo momento con el Señor, bajo su cuidado y agarrado de su mano. Dios te bendiga, Dios te fortalezca, Dios te dé a ti y a mí la victoria.